Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos nuevamente con un video referente al AS400. Aquí tenemos la pantalla de inicio de sesión para entrar en la máquina. Lo hacemos desde nuestra PC a través del emulador. Ingresamos el nombre del usuario y la contraseña. Presionamos entrada y ya estamos dentro del sistema. En esta oportunidad vamos a necesitar hablar de una herramienta que nos proporciona el sistema, el entorno, que es el PDM. Como sus siglas lo indican, Programming Development Manager, o conocido como gestor de desarrollo de programas. Esta herramienta, el PDM, para poderla invocar, debemos escribir justamente en la línea de mandatos un comando o mandato que es strpdm. Comenzar a arrancar el PDM. Si solicitamos parámetros con la tecla de función F4, vemos que no tenemos parámetros y entonces directamente no requiere parámetros. Este mandato, presionamos la tecla entrada. Bueno, ya estamos dentro del PDM, ya lo hemos ejecutado al mandato, el PDM de la AS400 o gestor de desarrollo de programas. Este gestor de desarrollo de programas, el PDM, tiene estas opciones de las cuales vamos a emplear las tres primeras opciones, la 1, la 2 y la 3. Mediante la opción 1 vamos a trabajar con bibliotecas, mediante la opción 2 vamos a trabajar con objetos y mediante la opción 3 vamos a trabajar con miembros. En un video anterior, titulado AS400-Bibliotecas, Objetos y Miembro, explico estos conceptos y les recomiendo y les pido, por favor, que lo vean. Les va a ser de mucha utilidad, porque una biblioteca contiene objetos y luego los objetos contienen miembros. Muy bien. Vean por favor el video. Aquí vamos a introducir la opción 1, que es trabajar con bibliotecas. Le damos entrada y aquí nos pide que especifiquemos el nombre de la biblioteca con la que queremos trabajar. Estos son todos los valores que podemos introducir, pero acá normalmente uno utiliza o coloca el nombre específico de una biblioteca con la que desea trabajar, o puede ingresar, digamos, utilizando el asterisco como comodín y letras, un valor genérico, digamos, y en base a lo que ingresa acá, utilizando el comodín que es el asterisco, al presionar entrada, nos va a traer toda una lista de bibliotecas que coincidan con el criterio de búsqueda según lo que ingresamos. Por ejemplo, si yo ingreso ABC asterisco, me va a traer todas las bibliotecas que comienzan con ABC, con las letras ABC, y que luego contienen algún otro carácter. Si yo ingreso asterisco ABC,
me va a traer todas las librerías que comienzan con algo o no y que luego contienen las letras ABC. Si yo coloco asterisco ABC asterisco, me va a traer todas las bibliotecas, una lista de bibliotecas que comienzan o no con algo, que luego tienen las letras ABC y que luego pueden contener otras letras, otros caracteres. Muy bien, acá nosotros vamos a ingresar en principio el nombre de una biblioteca en particular, específica. ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Hay también un video anterior, que por supuesto también les pido por favor que lo vean, les va a ser de utilidad verlo, que se llama COBOL, titulado COBOL y RPG en AS400-comparativa. Yo lo que hice en ese video, si lo ven, es exponer el resultado de una prueba que hice ejecutando programas en COBOL en el AS400 y programas en RPG en el AS400, programas que generaban o que leían registros, y compararlos a estos programas. Básicamente comparar el COBOL y el RPG y ver, digamos, cómo se comportaban estos lenguajes. Y bueno, luego elaboré este video, digamos, que les estoy mencionando, en el que dejo plasmadas las conclusiones que saqué comparando estos lenguajes. Para poder llegar a esas conclusiones y hacer ese video, tuve que hacer todo un desarrollo previo en el AS400, donde tuve que crear una librería y comenzar a escribir todo el desarrollo que iba a hacer. Comencé creando una biblioteca o librería que le coloqué este nombre, AAC Source. Uno le puede colocar el nombre que quiera, por supuesto. Lo que yo siempre aconsejo acá es cuando uno va a construir, digamos, bibliotecas, luego objetos y luego miembros, que son de desarrollos propios o de emprendimiento de desarrollos de trabajos que no tienen nada que ver con el sistema, con las librerías y objetos de la máquina, que no empleemos como primer carácter la letra Q o el carácter numeral, porque todo lo que era librerías y objetos que referían al sistema de la máquina sí lo hacían. Entonces así separamos y dividimos, digamos, los objetos y bibliotecas que son del sistema de los objetos y bibliotecas o miembros incluso que son propios, desarrollos propios. Le coloqué un nombre, le puse las iniciales de mi nombre y luego le puse source de fuentes. Creé esta librería, por supuesto mediante un mandato, y ahora la vamos a ir a ver. Bueno, acá le estoy especificando que voy a trabajar con esta biblioteca que tuve que crear. Le damos entrada y aquí tenemos, por ejemplo, la biblioteca que solicite. Me trae solamente la biblioteca AAC Source. Bueno, la que solicité. Aquí tiene el nombre. Me dice, cuando la tuve que crear, me pidió, lo hice mediante un mandato que es crear librerías, que le especificase de qué tipo iba a ser. Yo le puse que iba a ser de tipo asterisco prod. Me trae para este parámetro los valores asterisco prod por defecto y también tengo el valor asterisco test.
de testeo, producción o testeo. Uno deja el valor por defecto que es *pro de producción. Luego puedo poner o no un texto descriptivo alusivo a lo que contiene la biblioteca. Por supuesto que es conveniente colocar un texto descriptivo. Cuanto más información coloquemos, trabajemos de manera ordenada y prolija, luego, o sea, si vemos una biblioteca sin texto descriptivo, no vamos a saber por allí qué contiene la biblioteca, pero de esta manera ya estamos brindando información y hemos escrito que, bueno, que esta biblioteca contiene fuentes, y yo le puse, bueno, fuentes de Alejandro Antonio Serioni, las iniciales de mi nombre. Igualmente, acá la nomenclatura de los nombres, utilizar reglas de nomenclaturas de nombre y establecer formas de denominar, digamos, las bibliotecas, objetos y miembros, que sean, formas ordenadas de hacerlo. Por ejemplo, acá le coloqué yo las iniciales de mi nombre y luego SRC de SUS, porque esta biblioteca es la biblioteca de fuentes. Todo esto que hice fue a los fines de realizar, como les decía, esto que les estoy mostrando y les voy a continuar mostrando, el video que les vuelvo a pedir que vean, que era COBOL y RPG en AS400 comparativa. Aquí, para poder entrar a esta biblioteca y ver los objetos que contiene, debo ingresar la opción 12, que la opción 12 es trabajar con. Aquí, como ven, no está la opción 12, hay otras opciones. Pero tenemos los 3 puntitos. Esos 3 puntitos nos están indicando que hay más opciones. ¿Cómo vemos esas más opciones? Presionando la tecla de función F23. Más opciones. Si yo presiono la tecla F23, me trae esas otras más opciones y veo la opción 12, que es trabajar con. Entonces voy a entrar a trabajar con la biblioteca AAC SUS. Presiono entrada y, como sabemos, una biblioteca contiene objetos. Eso está explicado en el video AS400-bibliotecas, objetos y miembros. Bueno, contiene objetos. Acá vemos los objetos que tuve que crear. ¿Para qué? Como esta es la biblioteca de fuentes, aquí voy a comenzar a desarrollar todo el código fuente y lo voy a ir agrupando dentro de objetos. Por ejemplo, lo primero que necesité hacer, yo necesitaba hacer lo siguiente para ese video. Para el video en el cual comparaba el COBOL versus el RPG de la AS400. Yo necesitaba hacer primero una tabla de datos. Luego necesitaba hacer una pantalla. Y luego necesitaba hacer programas en COBOL y programas en RPG. Los programas que hice en COBOL y en RPG fueron 4 programas. La función que tenían estos programas eran generar o leer registros. Muy bien. Entonces hice un programa para generar registros en COBOL y otro programa para generar registros en RPG, para comparar ambos lenguajes. Luego hice un programa en COBOL para leer registros y otro programa en RPG para leer registros, para comparar ambos lenguajes. Esos
registros se generaban o se leían desde esta tabla de uso común para los 4 programas que tuve que diseñar. Luego, también diseñé una pantalla que utilizaban los 4 programas para introducir en ella la cantidad de registros a generar o a leer de esta tabla, y luego le daba entrada, el programa se ejecutaba y al final me mostraba el tiempo insumido, es decir, cuánto le llevó al programa generar los registros que le pedí que generase o cuánto le llevó al programa leer los registros que le pedí que leyese, ya sea para los programas COBOL como para los programas RPG. Muy bien. Entonces comencé creando objetos que, si ven en el video donde hablo de bibliotecas, objetos y miembros de la S400, creé un objeto del tipo archivo, pero es un archivo físico de fuentes, y ese tipo de objetos puede contener miembros. No todos los objetos pueden contener miembros. Este sí. Muy bien. Luego, aquí en este objeto, luego de creado, le puse un texto descriptivo también, definí un nombre a utilizar, establecí un nombre. ¿Por qué? Porque aquí escribí las especificaciones de descripciones de datos de las fuentes. ¿Para qué? Para la tabla y para la pantalla, que iban a ser de uso común para los programas en COBOL y en RPG. Si entramos con 12 a este objeto para ver los miembros que contiene, un objeto contiene miembros, un objeto del tipo archivo físico de fuentes, por supuesto. Bueno, vemos los miembros que contiene. ¿Quién? El objeto DDS Source de la biblioteca AAC Source. Contiene 2 miembros. La tabla y la pantalla. Aquí especifiqué el código de cómo iba a ser la tabla, construí el miembro de cómo iba a ser la tabla y construí el miembro y especifiqué cómo iba a ser el código de la pantalla, cómo iba a ser el diseño de la pantalla y de la tabla. Muy bien. Una vez escrito y terminado de armar estos miembros, tal así como están, no los puedo emplear. Tengo que de ellos generar los objetos correspondientes. Entonces, para hacer esto, aquí en opción, sobre el miembro, coloco la opción 14, que es compilar. Que esta opción 14, compilar, lo que me hace es invocar al comando de creación del objeto correspondiente según el miembro que estoy deseando crear. Por ejemplo, en este caso es la creación de una tabla de datos y en este caso es la creación de una pantalla. Entonces me invoca los comandos correspondientes según el miembro a crear, verifica cuando ejecuto el comando que no haya errores en el código que he escrito, y si está todo bien, ese código va a generar el objeto correspondiente en base a estos miembros, cada uno que compile, en la biblioteca que yo le especifique que se aloje, a la cual vaya ese objeto. Una vez que creé ya logré crear la tabla y la pantalla,
retrocedemos con F12, comencé a decir, bueno, voy a hacer los programas en COBOL y los programas en RPG. Entonces creé un archivo u objeto que es archivo físico para almacenar los fuentes en COBOL y otro que es para almacenar los fuentes en RPG. Creé otro archivo físico fuente para almacenar los archivos, para almacenar el código de los programas en RPG. Les puse un texto descriptivo y como ser, entramos acá donde están los miembros que son los programas en COBOL y aquí vemos dos miembros o dos programas que son del tipo COBOL con su texto descriptivo. Un programa lo que hace es generar registros en COBOL sobre la tabla que recién vimos y otro hace la operación de leer registros de esa tabla en el lenguaje COBOL. Utilizan también estos programas, como les dije, la pantalla, en donde yo ingreso la cantidad de registros a generar o a leer. Estamos hablando en este caso del lenguaje COBOL. Escribí el código correspondiente en COBOL para lograr la generación de los registros y para el otro programa también escribí el código para leer los registros de esa tabla. Luego tuve también que generar en base a estos miembros el objeto correspondiente mediante la opción 14. Introduzco acá la opción 14 y estoy invocando también a un mandato según el de creación de objeto, según el tipo de miembro me va a crear el objeto, en este caso un programa del tipo COBOL, en la biblioteca que yo le indique. Si no tiene, por supuesto, errores, el código genera el objeto. Retrocedemos y lo mismo hice con el RPG. Creé un archivo físico de fuentes para allí escribir los programas en RPG. Y hice, ve, acá tenemos dos miembros, que es un programa en RPG para generar los registros y un programa en RPG para leer los registros. Estos miembros, una vez terminado de escribir el código, lo que hice también fue compilarlos, es decir, solicitar la creación del objeto mediante el mandato crear un objeto y lo que hace es invocar al mandato correspondiente que es crear un objeto del tipo programa RPG. Verifica que no haya errores en el código y si todo está bien, va a generar el objeto en la biblioteca que yo le indique. Salimos con F12 y esa es la biblioteca de fuentes, la AAC Source. Si retrocedemos una pantalla y volvemos otra pantalla hacia atrás y volvemos a el menú del PDM, ahora por ejemplo en vez de especificarle la biblioteca AAC Source, vamos a ver otras dos librerías que necesité crear, que es la DTA, que es de datos, la vamos a traer, es la biblioteca de datos. Aquí vamos a entrar a trabajar con, y aquí ven el objeto que es la tabla. Como es la biblioteca de datos, yo determino, y mi forma de trabajo es esa, que aquí únicamente van a venir a parar datos, objetos que son tablas, por ejemplo.
Entonces aquí está el archivo, la tabla, mejor dicho, vamos a llamarla así, la van a utilizar los programas en COBOL y en RPG. Retrocedemos, o sea, de manera satisfactoria se creó la tabla. El objeto tabla, archivo físico de datos. Y vamos a traer ahora otra librería o biblioteca que es la de objetos, AAC-OBJ. Entramos a trabajar con los objetos de esta librería y aquí vemos que tenemos 5 objetos. Tenemos los programas, cuando compilamos y solicitamos crear los programas, ya sea en COBOL o en RPG, si todo estaba bien en el código, se crearon los programas, los objetos del tipo programa COBOL o del tipo programa RPG en la biblioteca que yo le indiqué, que fue la AAC Object. Así se generó el programa en COBOL, el objeto que genera los registros, el programa en RPG que genera los registros, el programa en COBOL que lee los registros y el programa en RPG que lee los registros. Y también aquí tenemos alojado como objeto, porque yo entiendo y determino, y mi forma de trabajo es esa, la pantalla también es un objeto. Entonces la alojé en esta biblioteca. Es del tipo archivo de display. Estos son los programas COBOL y estos son los programas RPG. Esto es programas y esto es un archivo pero de display. Acá tiene el mismo texto descriptivo que yo establecí que fuese el mismo texto descriptivo que tenía el miembro. Hereda el texto descriptivo del miembro cuando se genera el objeto. Muy bien. Hay algo que les quiero ahora mostrar y explicar a través de un gráfico. Ustedes vieron que yo tuve que presionar la tecla F23, más opciones. Muy bien. Si nosotros vemos los teclados que utilizamos hoy en día, tienen 12 teclas de funciones. Antes, las consolas que se utilizaban, que le decíamos terminales bobas, porque eran terminales bobas, en definitiva, que era una pantalla, un monitor y un teclado. Solían venir modelos de teclados que tenían, además de las 12 teclas, venían modelos que tenían las 24 teclas de funciones. Pero bueno, todo eso ya pasó, no se ven, es difícil hallarlos a esos teclados. Ahora utilizamos teclados que tienen 12 teclas de funciones. Entonces, por ejemplo, para poder presionar la tecla F23, vamos a explicarlo con este gráfico cómo se hace. Nosotros dijimos que tenemos de la tecla F1 a la tecla F12 en los teclados convencionales que utilizamos hoy en día. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos presionar, como era nuestro caso, la tecla F23, lo que debemos hacer para conseguir presionar F23 es combinar y presionar a la vez siempre la tecla Shift más la tecla F11 y equivale a presionar F23. Así como, por ejemplo, si yo necesitara presionar F13, que decimos que llega de F1 a F12, no tenemos la tecla F13. Lo que hacemos para conseguir el efecto o la acción de presionar F13 es presionar siempre la tecla Shift más F1. F14 es Shift más F2,
F15 es Shift más F3, F16 es Shift más F4, la tecla Shift, F17 es Shift más F5 y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a, si necesitamos presionar la tecla F24, presionamos la tecla Shift más la tecla F12. Muy bien. Ahora vamos a retornar a S400, vamos a salir con F12, pantalla por pantalla, paso a paso hacia atrás, y nosotros empleamos la opción 1, que era trabajar con bibliotecas. Puedo emplear la opción 2, trabajar con objetos, o la opción 3, trabajar con miembros. Vamos a verlas. Si yo acá introduzco la opción 2, me dice que debo ingresar un nombre específico de biblioteca con la cual quiero trabajar y acá debo especificar en objeto, puedo especificar el nombre de un objeto, puedo traer objetos por el tipo de objeto que son o por el atributo. Por ejemplo, si yo acá coloco el nombre de un objeto que es este objeto, me trae de la biblioteca AAC Source el objeto DDS Source. Si yo retorno y acá coloco, por ejemplo, asterisco all, me trae todos los objetos, que eran 3. ¿Recuerdan? Si yo acá presiono F12 y coloco los que comienzan con AAC y continúan con algo más, me trae también, no me trajo ninguno porque en realidad acá le pusimos, ¿se acuerdan a los objetos? Vamos a volver, le pusimos de CBL Source, donde estaban los fuentes en COBOL, los fuentes de las especificaciones de descripciones de datos de la tabla y de la pantalla y los fuentes de RPG. Entonces, por ejemplo, si yo acá coloco asterisco source, que comienzan con algo y terminan con source, ahí sí me trae todo. O puedo traerlos por el tipo y por el atributo. Como veíamos acá, especificar todos los tipos o algún tipo en especial o el atributo. Si yo acá presiono la tecla vamos a retornar, por ejemplo, F12, estuvimos viendo cómo acceder a los objetos. Ahora, si yo digo la opción 3, dijimos que las opciones 1, 2 y 3 eran las más usadas. Si yo coloco la opción 3, trabajar con miembros, acá me dice, por ejemplo, de qué biblioteca voy a traer los miembros, de qué objeto o archivo físico de fuentes, en este caso son, por ejemplo. Y aquí especifico el miembro. Puedo especificar todos los miembros, un nombre determinado o un valor genérico. Y el tipo de miembro. Aquí sí o sí debo colocar una librería y aquí, por ejemplo, habiendo colocado una librería, si presiono la tecla F4, solicitud para la lista, solicito la lista, ¿qué hace? Me trae
todos los objetos que tiene la librería y yo selecciono el que quiero. Por ejemplo, este. Me trae de la biblioteca AAC Source de los fuentes el objeto que contiene los programas, los fuentes en RPG. Y yo digo, ¿qué quiero ver? Bueno, quiero ver todo. Asterisco all, dejo estos valores como están. Y me trae de la biblioteca de fuentes AAC Source los programas fuentes en RPG, que eran estos dos miembros. Yo acá podría colocar también valores genéricos. Muy bien. Retornamos con F12 y esto sería todo. Bueno, ha sido como siempre un gusto hacer este video. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Vamos a continuar viendo luego un poco cómo ser, por ejemplo, en siguientes videos, si nosotros vamos a los programas en RPG, vamos a comenzar a ver los programas en RPG o, por ejemplo, los programas en COBOL, muy por arriba, digamos, qué fue lo que escribí para que necesitaba hacer, digamos, para realizar, como les decía, el video que les sugiero que vean, en el cual hice la comparativa entre el lenguaje COBOL y RPG. Luego vamos a ir entrando, por supuesto, en cómo diseñar un programa en COBOL, en RPG, cuestiones mucho más finas, digamos, ya vamos a escribir código, vamos a ir haciendo cada vez los programas cada vez de niveles más complejos, introduciendo cada vez nuevas formas. Bueno, ahora sí, les envío un fuerte abrazo para todos. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Un gran abrazo.